En este video vamos a ver las partes 5 y 6 del capítulo 4 de Teorías de la Ciencia. En la parte 5 tenemos el problema de la teoricidad, que es una nueva definición epistemológica pero de Hempel, que, como habíamos visto, retomando la división clásica, la estándar, que era la de distinción entre términos teóricos y observacionales, y entre, digamos, ¿no?, la parte axiomática y la base empírica. Hempel propone una nueva forma de distinguir. Él dice que está la distinción teórica-no teórica. La parte teórica es la parte nueva, la teoría nueva, y las segundas son las que ya estaban disponibles y eran comprendidas por fuera de la nueva teoría. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener unas nuevas categorías según esta distinción. Tenemos los principios internos, que son los que caracterizan el escenario teórico, especifican las entidades básicas, los procesos y las leyes, con su propio vocabulario teórico que es nuevo, que es introducido específicamente para esta nueva teoría, para este nuevo escenario teórico, ¿no?, este nuevo entramado de leyes y de principios. Y después están los principios puentes, que son los sucesores de los enunciados mixtos, teóricos mixtos, que indican la manera en la que el escenario nuevo se relaciona con los fenómenos que ya fueron examinados y ya son conocidos en el pasado, y que la nueva teoría va a explicar desde su propia perspectiva. Está caracterizada por el vocabulario antecedente o vocabulario preteórico, que es el que ya conocemos, o sea, el que la gente común, digamos, ya por ahí usa de antes, o que los científicos usan desde antes y que conocen y que por principios anteriores a la nueva teoría. Entonces él dice, no hay una distinción entre lo que es empírico teórico técnicamente, sino hay una distinción entre el contenido que conocemos tanto del mundo empírico como del mundo teórico. La única distinción que él hace es entre si es anterior o posterior a la nueva teoría. O sea, el eje es relativa a esa teoría que uno va a analizar, no sé, la teoría de Newton, la teoría de Einstein, etc. Entonces, así la base empírica se vuelve independiente de la nueva teoría. No está diciendo que no hay carga teórica o lo que sea. Sí, ya vimos que sí. Porque además Hempel, por más que sea confirmacionista, sí acepta que hay cargas teóricas y que no es posible verificar 100% la parte observacional y empírica. Pero sí acepta que... también, además de aceptar esto, dice, bueno, sí, pero esta base teórica que tiene la parte, digamos, la base empírica, sigue siendo independiente de la teoría nueva. Es anterior. O sea que está, digamos, limpia. O sea, no está llena de preconceptos que me condicionan, porque son preconceptos previos. Entonces él basa el eje en esto, en si es nuevo o si es viejo respecto a una teoría que uno está analizando. Un ejemplo es el término gen, que en la genética clásica, cuando empezó la genética, era un término nuevo, creado, y formaba parte de los principios internos, con un vocabulario teórico nuevo. Pero hoy en día, para nosotros, es un vocabulario antecedente, un principio puente. Si sale una teoría nueva, una teoría genética nueva, y habla de los genes, pero va a cuestionar los genes o su forma de funcionar, igual va a tener que utilizar ese vocabulario mixto que hace que la gente, los mortales, entendamos de qué está hablando, porque si usa otros términos, usa otra lógica desde la nada, digamos, es muy difícil entender. Algunos de los problemas que se plantean respecto a esta nueva concepción de Hempel es que no hay una sinonimia clara entre los conceptos. O sea, no es tan fácil distinguir entre cuáles son preteóricos y cuáles no, y cuáles son nuevos, porque muchas veces como dijimos, ¿no?, los principios puente por ahí los usan, pero después en la teoría lo convierten en un nuevo término interno porque le cambian el significado, pero no es tan fácil distinguir entre cuál es el significado que la nueva teoría le da y cuál es el significado que respecto al significado que nosotros conocemos de antes. Entonces ese es un problema que tiene su planteo, su nueva distinción. Pero es una nueva forma de entender la ciencia, así como también lo habíamos visto con Kuhn o con Popper, etcétera, y todos los demás. Y ahora pasamos a la parte 6, síntesis desde el estructuralismo metateórico. El estructuralismo metateórico va a combinar tanto la teoría de Kuhn como la de Hempel. Primero tenemos la teoría de Kuhn de la distinción de lo teórico no teórico. Ellos buscan resolver el problema de la sinonimia que hemos planteado que Hempel no logra resolver, ¿no? Qué términos se dicen igual o no.
pero tampoco se desarrolla en el capítulo. Y Sneed define la distinción desde su lugar como que los conceptos no teóricos son los que pueden ser aplicados o determinados en prescindencia de la teoría contrastar. O sea, es muy similar a la teoría de Hempel, pero no es exactamente la misma. Por ejemplo, en la segunda ley de Newton podemos medir la aceleración, ¿no?, con un instrumento, pero no la masa ni la fuerza que se produjeron con que producen esa aceleración, que son enunciados internos y teóricos de la propuesta de la ley de Newton. Pero uno puede medir a veces de cuánto se aceleró un objeto, qué velocidad tuvo. Más allá, no necesito la ley, digamos, de Newton para saber eso. Sí necesito la ley de Newton si quiero saber qué fuerza, de cuántos newtons de fuerza apliqué o cuántos fueron aplicados. Entonces eso sí es teórico y sí es interno. Por otro lado, las leyes fundamentales, siguiendo el análisis de Kuhn, contienen tanto términos teóricos como no teóricos. Y, de nuevo, ¿no?, en el caso de la genética, por ejemplo, el rasgo puede ser determinado independientemente. Siguiendo el ejemplo de Hempel. Pueden ser determinados independientemente de la teoría. O sea, el concepto de gen no, porque es algo propuesto por la genética. Pero yo sé que alguien tiene un rasgo de determinado color de ojos, otro determinado color de pelo, que eso no hace falta. Entonces eso es algo no teórico. Por otro lado, lo que sí plantea nuevo en cierta forma el estructuralismo metateórico es el campo de aplicación. O sea, cómo el campo de aplicación vendría a ser, de cierta forma, explicar la relación entre el mundo empírico con las leyes fundamentales. Por un lado está el campo de aplicación pretendido, que es los límites que se pretende, o sea, los campos que se pretenden explicar y entender con una determinada teoría. Y después el campo de aplicación exitoso o efectivo, el que realmente fue aplicable, en el que realmente se pudo aplicar. Por ahí suele ser más chico que el pretendido, pero bueno, a veces puede incluso ser más grande si la teoría resulta ser muy exitosa. Pero surge el problema de cómo saber cuál es el campo pretendido adecuado, porque claramente el exitoso generalmente es más chico que el pretendido. Se vuelve a apelar a Kuhn con el tema de las aplicaciones ejemplares. Cuando la ciencia se va aplicando y se van conociendo los casos exitosos y las predicciones correctas, se empieza a dar una cierta idea de cuáles son los límites. Por ejemplo, en la mecánica clásica de Newton, obviamente que fue utilizada un montón de tiempo hasta que, bueno, entró en crisis. Ahora, la crisis que Kuhn define, ellos la analizan desde el lado de, además de la crisis de paradigma, como, bueno, el fin de la llegada a los límites, el fin de la frontera, ¿no? La parte desconocida que no podemos explicar, ni entender, ni poner a prueba con las teorías que tenemos. Por otro lado, retomando de forma un poco repetitiva en parte las leyes especiales, las definen de forma prácticamente igual que Kuhn. O sea, no son deducidas lógicamente de las leyes fundamentales. Por lo tanto, las leyes fundamentales están guiando nada más a las leyes especiales. Son la forma en la que podemos aplicar las leyes fundamentales a la realidad, porque las leyes especiales se adaptan a distintos casos y son más aplicables, ¿no? Y la red teórica que ellos definen está compuesta tanto por las leyes fundamentales como las leyes especiales que surgen a partir de las leyes fundamentales. Y entonces, como dijimos, de nuevo, la ley fundamental dentro de su propio paradigma, dentro de su propia red teórica, no es refutable, sino que solamente se va a refutar o se va a cuestionar a la ley especial, por ejemplo, que es básicamente lo mismo que decía Kuhn, etc. Por otro lado, lo que sí suman un poco es el tema de la contrastación de las teorías. Esto más allá del estructuralismo, esto es como una parte más final, que, como ya dijimos, no es lo mismo que la contrastación de hipótesis, porque cuando uno pone a prueba una teoría, lo que está haciendo es una aserción empírica. O sea, no se pone en duda el paradigma, sino un caso particular. La hipótesis que se plantea está siendo planteada dentro de determinado caso, de determinada forma. Entonces no es que va a refutarse de todo por un solo experimento o por una sola refutación, sino que es mucho más global, ¿no? Requeriría una crisis muy grave, como ya dijimos, ¿no? Que haya muchos casos graves, como dice Kuhn,
para que el paradigma sea roto, o pierda confianza o pierda su fe. La fe en el sentido de los científicos que lo utilizan. Y lo que sí se aplica desde el estructuralismo metateórico es la consecuencia observacional. Desde su forma de distinguir entre enunciado teórico y no teórico, lo que ellos dicen es, por ejemplo, la consecuencia observacional, si uno quiere que sea realmente independiente de la teoría, en vez de tener de ser un enunciado observacional y singular, lo que debería ser es ser independiente. O sea, si yo quiero mantener la independencia de la base empírica de la teoría que yo estoy planteando, para que la consecuencia observacional tenga sentido, ¿no? Porque por ahí la consecuencia observacional va a refutar mi teoría. Ahora, ¿por qué es importante entonces que el enunciado sea no teórico? O sea, que sea anterior, que utilice términos anteriores a los que yo planteo. Porque si yo pusiera la consecuencia observacional en el lenguaje de mi propia teoría, probablemente nunca me equivocaría, porque mis términos y mis definiciones y leyes de la consecuencia observacional probablemente van a tener lógica dentro de mi propio entramado teórico. En cambio, si son términos anteriores que puede entender una persona que no sabe mi teoría o que no conoce mi teoría, entonces es mucho más factible que mi teoría va a ser puesta a prueba de forma, digamos, más fehaciente, ¿no? Porque hay independencia, se dice, ¿no? Que hay independencia de la base empírica respecto a mi teoría. No independencia en el sentido que la base empírica no tiene nada teórico, eso ya está aceptado por todas las corrientes, sino que al menos lo teórico que sí tiene sea anterior e independiente a mi teoría nueva actual.